Hoy en Entre Gente vamos a hablar de un tema muy importante, ya que en los últimos meses hemos vivido alzas históricas de la moneda norteamericana. Esto trae consigo efectos en la economía a nivel regional y nacional. Por ello nos planteamos una pregunta: ¿cuáles serían las medidas que estabilizarían el dólar? Para hablar más a detalle del tema, vamos a presentar a nuestro especialista Jorge Solís Espinosa. Bienvenido Entre Gente. Muy buenos días, Sheila. Un gusto estar en el programa, gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir Entre Gente y con tus televidentes. Hoy día trataremos el tema del dólar. ¿Por qué fluctúa el precio del dólar? Gracias por aceptar nuestra entrevista. Vamos por nuestra primera pregunta. ¿A qué se debe el alza del dólar? Se debe a dos factores. Un factor es el repunte, la reactivación económica de Estados Unidos, que este año recibió 6% del PBI, lo que genera muchas expectativas de inversión y que muchos inversionistas vayan a ese mercado. Es por un lado. Por otro lado, es el tema de la política nacional. Acá hay un factor, y es el más importante, es la incertidumbre política, que genera inestabilidad y genera expectativas negativas en la población, lo que hace que el dólar suba, porque el precio del dólar se fija por el mercado, es decir, en función a la oferta y la demanda. Ahora cuéntenos, ¿cuáles son los mitos financieros que existe con respecto al tema? Un mito es de que depende del Banco Central de Reserva el precio del dólar o estabilizar el dólar. Esto no es verdad. El precio del dólar, como hemos dicho, depende de la oferta y la demanda en el mercado y depende de las expectativas que hay en el mercado. Hoy día ha habido incertidumbre y lo que hace el Banco Central de Reserva cuando inyecta dólares al mercado para que haya mayor oferta de dólares y de esta forma tratar de estabilizar el precio, es simplemente atenuar la caída. ¿Cuáles son las medidas que se debe de tomar en cuenta para parar el alza del dólar? Bueno, en relación con los planteamientos que hemos hablado anteriormente, aquí el aspecto principal, fundamental, cardinal, es que el gobierno dé medidas y mensajes claros. Hasta ahora existe mucha incertidumbre porque se está hablando de cambiar los fundamentos económicos del país. Se está hablando de una nueva constitución, una asamblea constituyente, se habla de un proceso de un gobierno que pretende nacionalizar y estatizar los sectores productivos, de revisar los tratados de libre comercio, y esto tiene un efecto negativo respecto precisamente al dólar, es decir, estas expectativas hacen que el dólar se aprecie y el sol se deprecie, ¿no? Fundamentalmente va a depender del gobierno. Hemos visto que el dólar ha ido en aumento durante todo este año. ¿Qué pasaría si no se llega a estabilizar esta situación? Los efectos del dólar, el alza del dólar, tienen implicancia en la inflación. Muchos bienes esenciales y no esenciales que se importan tienen, por ser importados, están en función al dólar. Entonces, si el dólar sube, los importadores necesitan más soles para comprar la misma cantidad de dólares. O sea, lo que antes compraban con menos soles, hoy ya lo tienen que comprar con más soles. Y muchos insumos y muchos productos son importados y tienen precios en dólares, como el trigo, por ejemplo. ¿Por qué subió el pan? Porque ha subido el trigo. El país no es un país productor de trigo. El aceite ha subido, porque la soja ha subido en el mercado internacional y porque además se importa en dólares. Antes de continuar con la entrevista, quiero contarles 3 aspectos en los que el dólar nos afecta como peruanos. Vamos a ver. Primero, un gran impacto en la economía familiar. La economista Brenda Silupú explica que como país en desarrollo, nuestra economía se caracteriza por ser importadora de insumos. Por ello, ante el incremento del dólar, los precios de los productos afectan al presupuesto de la canasta familiar peruana. Por ejemplo, se ha visto un aumento del precio en los alimentos como el pollo, aceite, pan, lácteos, entre otros.
Segundo, las grandes empresas y MIPES. Las empresas que importan sus insumos al ver que sus costos incrementan, tendrán que elevar los precios a sus clientes. Y si en algunos casos no pueden, verán perjudicada su rentabilidad. En otros casos, si aumenta el precio a sus bienes finales, podrían verse afectadas en sus ventas. Por último, pero no menos importante, las entidades bancarias. El riesgo cambiario es bastante alto porque existe mucha volatilidad del tipo de cambio. Algunas instituciones financieras prefieren no asumir un riesgo alto y solo trazan la moneda al precio de la demanda de la moneda en tiempo real y solo obtienen un pequeño margen de ganancia. Luego de estos datos continuamos con la entrevista. Tenemos una consulta. ¿Cuál es nuestro rol como ciudadanos para aportar en este contexto? En realidad, el mayor componente lo tiene el gobierno. Depende de las políticas económicas del gobierno. Pero ya no podemos, quizás, con nuestro comportamiento, no caer en el aspecto especulativo que también contribuye al alza del dólar, en el sentido de salir desaforadamente a comprar dólares como una moneda de refugio para proteger nuestras economías frente a la incertidumbre de lo que va a pasar más adelante. Para finalizar, ¿cuáles serían las últimas recomendaciones que nos puede dar? Bien, y quizás una recomendación importante es que evitemos, ¿no?, pasar nuestras cuentas de dólares a soles, porque los que tenemos créditos, los que tienen créditos en dólares, creen que una buena medida es pasarlos ahora a soles. No conviene en este momento, porque los intereses en soles son mucho más altos. Un placer conversar sobre este tema que es importante, ¿no? Porque de hecho que todas las personas están bastante preocupadas por lo que va a pasar en el país, ¿no?, por el precio del dólar, que tiene impacto en el costo de vida, ¿no? Y ojalá, Sheila, que el gobierno tome medidas acertadas de aquí para adelante a fin de que vuelva la estabilidad y la calma en el país. Gracias, y gracias a todo tu público que sigue tu programa. Gracias por toda esta información, doctor Solís. Con todo lo que estamos viviendo, necesitamos estar informados y todos estos datos nos van a ser de gran ayuda. Ahora es momento de continuar con más aquí en Entre Gente, pero antes, ¿dónde está Sofi?